Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues con el gusto de saludarlos después de una semana de descanso. El día de hoy estamos aquí para ver un tema de suma importancia. La verdad es que es muy importante relacionar lo que es la salud y justamente la felicidad, pero para llevar este punto de equilibrio, pues también existe un punto medio, ¿no? Y para algunas personas la literatura es muy importante para formar parte de su felicidad, pero tiene una relación la literatura y la enfermedad, y el día de hoy es lo que vamos a hablar. Sabemos que la literatura aumenta nuestra curiosidad y conocimiento, nos mantiene informados, despierta nuestra imaginación, alimenta la inspiración y hace que nos surjan nuevas ideas. Nos permite conectar y ponernos en los zapatos de otras personas, ejercita nuestro cerebro, despierta nuestras neuronas, pero también nos hace recordar cosas que en algún momento de nuestra vida pasaron. Nos libera nuestras emociones, nos mantiene ocupados y lo más importante, nos permite que desconectemos del mundo de la realidad. Y pues por eso el día de hoy tenemos este webinar, un webinar muy especial, sobre todo porque le vamos a dar esta importancia que tiene la lectura y sobre todo cómo se conlleva en la enfermedad. Para eso tenemos al licenciado Pedro Omar Rivera Montero. El licenciado es escritor, gestor de cultura y docente, estudió la licenciatura en filosofía, tiene un diplomado en creación literaria, un diplomado en filosofía para niños y jóvenes, un diplomado en administración económica para las artes y la creatividad. Es autor de los poemarios No pienses en elefantes rosas, Intuiciones de la lluvia y El ser del sur. Es coautor del libro ilustrado Por el camino de la noche y antólogo en El tótem de la rana. Catapulta en microrelatos junto a José Manuel Ortiz. Ha colaborado en la antología de Lecture du Mexique, Letrografías, Las voces del péndulo, Alebrijes de palabra, Escribir en apuros, entre otras, así como en diferentes revistas como Revés, Alternativa, Coda y la revista de filosofía Sendas. En el 2012 dirigió y produjo el proyecto de fotografía y literatura Mis ojos hablan de ti. Ha sido becario, jurado y tutor de programas de estímulo a la creación y desarrollo artístico y ganador del programa Impulso a la Producción y Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto Cultural de León en el 2019. Ha coordinado talleres de creación literaria en instituciones como la Universidad de Guanajuato, Plantel León, la Lóndiga de Granaditas en el 2017, el Seminario de Creación Literaria de la Universidad Iberoamericana de León del 2019 al 2020 y el Diplomado en Cine y Literatura del Fórum Cultural Guanajuato en el 2021. Es coordinador del colectivo Mar de Nombres y director del Festival Internacional de Literatura. Junto a Luis Felipe Pérez Sánchez, conduce el podcast Fuimos es mucha gente, donde analizan y comentan obras literarias en las que la enfermedad y el dolor son un tema central. Licenciado, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio, este webinar, sobre todo porque hoy queremos hablar de la importancia que tiene la enfermedad y el dolor en algunas personas. Muy buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por la invitación a su webinar y pues es un gusto estar aquí con usted. Muchísimas gracias. Lo escuchamos, licenciado. Gracias. Sí, bien, pues primero que nada me gustaría platicarles un poquito acerca de este podcast que Luis Felipe Pérez y yo realizamos. Precisamente tiene que ver con la manera en que abordamos la literatura o cómo se ha abordado la literatura en diferentes obras literarias, ¿no? Para empezar, la siguiente, por favor. Quise hacer como una revisión rápida de algunos documentos en los cuales la enfermedad ha estado presente, pero que en su inicio eran documentos médicos, ¿no? Por ejemplo, el papiro de Evers, que en realidad eran una serie de anotaciones que incluían algunos remedios, algunas curaciones, la manera de atender a la enfermedad de una manera técnica, ¿no?
esto pues ya se ve en estos primeros documentos que son precisamente como un testimonio de la manera en que se atendía la enfermedad. Y aquí es importante identificar que estos libros no son de literatura como tal, ¿no? Los primeros documentos donde aparecen las enfermedades no son para hablar de cómo se vive la enfermedad, sino son documentos con fines prácticos, ¿no? Cuestiones médicas propiamente. Y eso, pues es muy interesante porque nos vamos a dar cuenta de que ese paso de la enfermedad en los libros es en un inicio una cuestión práctica y poco a poco se va a ir convirtiendo en un elemento literario. Entonces, ahí es una parte que me parece pues muy interesante, ¿no? La siguiente, vemos otro documento que es el Charaka Samhita. Este es un libro un documento del siglo II antes de Cristianal India. Aquí también se habla de cuestiones prácticas, ¿no? Pero de otra región del mundo, que eso también se me hizo muy interesante. Vemos que la documentación acerca de las enfermedades no solo se da en un continente o en una región, sino es algo universal, ¿no? Por supuesto, sabemos que las enfermedades están en todo el mundo, pero esta necesidad de documentarlo también. Igual, la siguiente, por favor. También tenemos este otro documento que ya es un poco más cercano a nuestra época, por decirlo de alguna manera, es un libro del siglo XVI, de Fray Anselmo, este libro de los remedios, ¿no? Ya tiene recetas, es muy práctico para, para atender algunos males de una forma muy tradicional, algunas dolencias, y es, aquí ya empiezan a haber algunas descripciones de cómo se ven las personas también en lo individual, ¿no? Cómo están viviendo o cómo se sienten esas personas ante la enfermedad. No es solo la descripción del remedio. Y bueno, también tenemos por otro lado en la siguiente, por favor, estos documentos que, pues bueno, también son un poco más antiguos, del siglo V o IV antes de nuestra era, que son los conocidos como los tratados hipocráticos, ¿no? Que es, bueno, varios tomos en los que se describen algunas teorías médicas de por qué se enfermaba la gente, las complicaciones que podrían tener, y además de eso, trae como unas descripciones breves de anatomía y cuestiones generales acerca de la enfermedad, pero también hace una aportación que me parece muy interesante, que es una crítica a la filosofía. O sea, este libro no es solo un manual, sino también ya hace una crítica a la filosofía por su participación en la medicina, ¿no? Es así como que ustedes qué van a saber de medicina si los que hacemos la medicina somos los médicos, ¿no? Ahí, pues, por supuesto, entre eso se lleva a Platón y a Aristóteles y a todos los que opinan acerca de las enfermedades, ¿no? Eso es así como a grandes rasgos lo que se hizo en la antigüedad y más o menos hasta la Edad Media, que por supuesto hay muchísimos documentos más de este carácter, ¿no? A llegar a formar parte de la literatura las enfermedades. Entonces, aquí, bueno, pensando precisamente en esta cuestión, eh, Luis Felipe Pérez Sánchez, un amigo que está en Irapuato, que también es escritor, y yo platicamos de esta posibilidad de hacer un podcast en el cual la enfermedad fuera el hilo conductor. Hay varias razones de esto, ¿no? Por supuesto, después de la pandemia, todos quedamos como muy influidos de todos estos temas de la salud, del resguardo, de los cuidados y demás, y eso nos llevó como a imaginar qué cosas son importantes en la literatura. La siguiente, por favor. Y entonces es así como nosotros fuimos acercándonos a este tema y pensamos en hacer este podcast que originalmente está pensado como una sala de lectura en la cual nos gustaría charlar acerca de la manera en que las personas escriben acerca de sus enfermedades o de la enfermedad, ya sea en poemas, en novelas, en relatos, pero que ya pasan
a tener un contexto específicamente literario, ¿sí? Ya es como en un cuento, por ejemplo, la enfermedad es el centro de este tema, ¿no? Como en una novela, como en un poema, la enfermedad es el hilo conductor de todo esto, ¿no? Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, un libro de Ethel Krause que se llama Houston, que es un poema, son dos secciones de este libro, en las cuales ella escribe un poema acerca de cómo está viviendo ella la enfermedad de su marido cuando está internado en Houston y lo que ella está experimentando, ¿sí? Entonces, ahí es muy interesante que en un poema ella va exponiéndonos cuáles son estos sentimientos de vulnerabilidad, de impotencia, perdón, de desencanto, pero también, por otro lado, de la esperanza, ¿no? Entonces, entre ese tipo de experiencias, pues, bueno, el primer libro que decidimos nosotros abordar en el podcast de Fuimos es mucha gente, es este libro, la siguiente, por favor, que escribió un autor mexicano que se llama Luis Jorge Bone, en el cual aborda precisamente de una manera muy general y también con mucho acierto diferentes obras literarias en las cuales este tema de la enfermedad precisamente se ha desarrollado. Y por supuesto encontramos autores mexicanos, europeos, asiáticos, y en esto él nos ayuda a entender cuáles son como los caracteres de la enfermedad que se reflejan en la literatura, ¿no? ¿Cómo es que la enfermedad se vuelve un personaje, por ejemplo, en un cuento? Pienso también ahorita, por ejemplo, en un cuento de José Revueltas, en el cual el cuento se llama Cama 11, si no me equivoco, en el cual el enfermo es el que nos está describiendo cómo se siente, pero también cómo la enfermedad lo va transformando a él, lo que le hace pensar, lo que le hace sentir, la relación que se crea con los compañeros de cuarto, ¿no? En estas habitaciones enormes de los hospitales, donde a veces se comparte un solo espacio con varias camas, y todo eso, cómo en la literatura se va a reflejar, ¿no? Este es el primer libro del que hablamos en nuestro podcast. Este lo realizamos el último miércoles del mes de enero, y por supuesto ahí pues vimos que en este libro se abordan, por ejemplo, historias como Las mil y una noches, o también nos habla de libros como escritos, perdón, por autores como William Blake, en los cuales la enfermedad se va no solo volviendo un personaje, sino también va cambiando las atmósferas, por ejemplo, de textos como los Proverbios del Infierno de William Blake, ¿no? Claro, en este ensayo que hace Luis Jorge Bon, no se limita solo a hablar de la enfermedad en sí misma, sino también habla de cuáles son las condiciones en las que se desarrolla la novela o el cuento, qué diferencia hay entre escribir cuando se está enfermo o cuando se está convaleciente, qué diferencias hay cuando nosotros somos las personas que están cuidando a un enfermo, cómo se concibe el espacio, el lugar donde cuidamos a un enfermo, o cuando somos nosotros los enfermos, ¿no? Es decir, en este libro hay varios momentos muy interesantes porque Luis Jorge, por ejemplo, habla de cómo las personas que acompañan a los enfermos se ven dentro del hospital, ¿no? Cómo se asimila o cómo se asume que el hospital va a ser un lugar donde vamos a convivir durante, pues, a lo mejor varias semanas o varios días. Yo creo que a todos los que nos ha tocado cuidar a algún enfermo,
es una de las cosas que empezamos a pensar, ¿no? ¿Cómo me siento yo cuando soy ahí el acompañante, el que está cuidando? Si desde las sillas, los sillones, el espacio es cómodo, es desagradable, es cansado. O sea, todo eso son elementos de los que va abordando Luis Jorge Bon. Por supuesto, también habla de cómo la enfermedad va a hacer que el enfermo cambie su concepción y sus expectativas en relación a la vida, en relación a los otros, y por supuesto también nos va dando muchos ejemplos de la literatura en general. La siguiente, por favor. Bien, bueno, luego para el mes de febrero abordamos un tema diferente, que es a partir de una novela escrita por el autor japonés Kensaburo Oe. Igual lo hicimos el último miércoles de febrero. Los últimos miércoles de cada mes es cuando realizamos este podcast. Entonces, ahí nosotros elegimos esta novela que tiene como eje un hombre que acaba de ser papá, pero el bebé nace con ciertas condiciones que pues le provocan rechazo a su padre, ¿no? Es decir, el niño es diagnosticado con una hernia cerebral y entonces, por supuesto, esto se vuelve un drama familiar. La siguiente, por favor. En esta novela hay, bueno, un montón de cuestiones que son muy interesantes porque, bueno, aquí vemos la portada y Kensaburo Oe, que murió apenas hace unas semanas. Eh, Él es un autor que ganó el premio Nobel, pero en esta novela que a mí me parece bastante importante, hace un ejercicio muy interesante que es no hablar del enfermo como protagonista, sino del padre del enfermo, que es el niño recién nacido. Nos expone varias temáticas que pues son universales, como el duelo de un padre que no acepta que su hijo nace con una condición anormal, de un padre que además no estaba tan convencido de la paternidad, que se enfrenta a todas las expectativas que él tenía como padre, pero también a las expectativas que él cree que la sociedad tiene hacia él, ¿no? Es decir, si yo voy a ser papá, ¿qué espera la sociedad acerca de mí? ¿Y qué espera la sociedad que haga ahora que tengo un hijo enfermo? ¿No? Entonces, aquí el núcleo de esta novela es precisamente una cuestión existencial acerca de qué es lo que hace que realmente la vida tenga un sentido, o si yo se lo tengo que adjudicar, porque, pues, si yo iba a ser padre, eso hace que tenga que ser mi principal motor o mi principal razón de ser en la vida, o hay otras cosas, ¿no? Por supuesto, él es un hombre que está sumamente atormentado, todo el tiempo se está cuestionando cosas, todo el tiempo se está preguntando si lo que está haciendo es correcto, a pesar de que va en contra de sus intereses, o al revés, si sus intereses deben estar encima de los convencionalismos sociales, ¿no? Es muy interesante cómo él también, al ser un hombre alcohólico que está en abstinencia, de pronto vuelve a beber y todos estos conflictos que él tiene, pues se vuelven todavía más agudos, ¿no? Su esposa está convaleciente en el hospital, él tiene que pensar y decidir qué hacer con el bebé, porque en cuanto el bebé nace, es necesario llevarlo a una clínica especializada en este tipo de trastornos o de condiciones, perdón, y todo eso va ocasionándole, por supuesto, a él una serie de conflictos emocionales que, bueno, es interesantísimo cómo Kensaburo Oe nos va llevando en esta novela. Todo esto es lo que a grandes rasgos hemos estado haciendo y viendo nosotros en este podcast. Y bueno, en la siguiente, por favor, para este mes, el último día del mes, perdón, el último miércoles del mes, que es el día 26, vamos a analizar o vamos a comentar esta novela que se llama Obra Negra de la escritora Gilma Luque, que bueno, también sería muy interesante que quienes estén interesados eh, puedan
adquirir la novela, igual si les interesa a nosotros se las pueden seguir en físico, y que se unieran a nosotros también a mantener una charla acerca de qué opinan acerca de esta novela, en la cual hay un personaje que tiene una enfermedad y toda la familia se ve obligada en una situación complicada para poder atender a la persona que está en este momento crítico, ¿no? Porque aquí lo que me parece importante es cómo la enfermedad afecta a un miembro de la familia y automáticamente toda la dinámica familiar se va a trastocar, ¿no? Que por supuesto es algo que quienes hemos tenido esta situación sabemos de antemano que es algo que sucede con mucha frecuencia, pero que hay diferentes maneras de vivirlo, ¿no? Por supuesto, esta familia se ve obligada a hacer muchos cambios, a trasladarse de un lado a otro, a buscar ayuda y demás, que me parece que es muy interesante. Y no les comento más porque creo que lo padre de esto sería que nos acompañaran a leerla. Bueno, así a grandes rasgos es lo que nosotros estamos haciendo en este podcast de Fuimos es Mucha Gente. Pueden escuchar o ver los videos, los tenemos también en la página de nuestro Facebook, que es Mar de Nombres, así lo pueden encontrar, colectivo Mar de Nombres. Ahí aparecen los videos y los audios de estos dos programas anteriores que ya grabamos y tenemos programado para este año que sean 10 en total, en los cuales cada mes vamos a estar abordando diferentes novelas, poemarios o ensayos, en los cuales vamos a estar precisamente viendo este tema de la enfermedad o el dolor como protagonistas de la literatura. Nosotros les invitamos a que se acerquen a la literatura constantemente para también entender algunas problemáticas relacionadas con la enfermedad. Creemos que es una manera de acompañamiento. Para nosotros, esta cuestión de la literatura ha sido una manera en que podemos entender o sobrellevar muchas veces la, este duelo, que en principio casi siempre la enfermedad es un duelo, y que podemos ver desde diferentes ángulos o analizar desde diferentes perspectivas, ¿no? En el caso, por ejemplo, voy a referirme de manera eh, concreta a la novela que leímos el mes pasado, que es la de Una cuestión personal. En ese libro, Kenzaburo Oe, por ejemplo, expone la frustración de una persona ante la enfermedad de su hijo. Y aquí, bueno, más allá del vínculo del padre con el hijo, también está, creo que depositado una problemática, bueno, más que problemática, una cuestión que es implícita para todos los hombres que tenemos hijos, específicamente varones, ¿no? Porque el personaje es un varón, y ¿qué es lo que yo como hombre espero de mi hijo varón, ¿no? Claro, si lo pensamos desde otros ángulos, también si fuera una niña, ¿qué esperaría de una niña? O si fuera una madre, ¿qué esperaría de su hijo varón o de su hija? O sea, aquí lo interesante de esta novela es cómo todas las expectativas se vuelcan sobre una cuestión que es determinar si ese bebé debe vivir o no, porque es lo primerito que le preguntan a este hombre. Bueno, no le preguntan, perdón, le plantean que ese bebé no va a tener posibilidades de vivir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, como lectores, hacemos al encontrarnos con este tipo de historias? Primero que nada, es empezar a cuestionar, a mí me pasó, no digo que a todos les suceda, pero me interesa mucho esta cuestión de este aspecto de la literatura, cómo nos va detonando a nosotros mismos cuestionamientos. Es decir, si yo tuviera un hijo recién nacido con una condición como esta, una hernia cerebral, que es el diagnóstico inmediato, o el primer diagnóstico que le dan, y le dicen, tu hijo no va a pasar de 3 días. ¿Cuál es tu reacción como padre, no? ¿Qué le vas a decir? Porque en este caso, por ejemplo, él está de alguna manera eh, se- es- tiene un vínculo muy cercano con su suegro, pero de una semidependencia, por así decirlo,
¿qué le va a decir? Es otra de las cosas que él se pregunta, ¿qué le voy a decir a mi suegro? ¿Qué voy a decir en mi casa? ¿Qué voy a decir a mis amigos? Además de que es un hombre que no convive con su familia, ¿no? O sea, con su familia directa, su familia nuclear, nunca aparecen los miembros de su familia, habla de su suegra, de su esposa, de su suegro. Nos hace preguntarnos cuál es la relación que tiene esta persona con su familia. Nos hace preguntarnos eh, si nosotros estaríamos dispuestos a buscar alternativas. Eso es lo que me parece muy interesante de la literatura. Posteriormente abordaremos otras novelas, otros ensayos, otros relatos que tienen otro tipo de planteamientos, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que veremos también en próximos meses, eh, que es un conjunto de relatos escritos por un autor chileno que se llama Pedro Lemebel, en el cual todos los relatos tienen que ver con el SIDA. Personajes que en los años 80 vivían en una cuestión, perdón, en una dinámica marginal, porque la mayoría de ellos son homosexuales o transvestis, y se van contagiando de SIDA. Y el narrador está viendo todo y describiéndonos todo lo que va sucediendo. Entonces, nos mete en un ambiente que para la mayoría de las personas no es algo cercano, porque además, aunque pudiéramos ahora conocer a gente que tiene esta condición, ya no son las mismas circunstancias de los años 80, ¿sí? Ya no hay este estigma tan marcado, aunque por supuesto siempre existe una reserva, un recelo social, porque todavía hay como este paradigma de las causas del SIDA, pero ya no es como en los años 80. Y entonces, en esos relatos de Pedro Lemebel es sumamente interesante cómo la enfermedad es el ambiente donde vive la gente. Otro de los libros que analizaremos también en algunos meses es una novela de Reinaldo Arenas, un escritor cubano, en el cual él narra precisamente también cómo vive sus últimos meses de enfermo cuando está hospitalizado en Estados Unidos después de haber logrado escapar del régimen cubano y llega a Estados Unidos, pero sus últimos meses de vida está hospitalizado, ¿no? Es decir, él dice, salgo de una cárcel en una isla para llegar a un hospital, ¿no? Entonces, van siendo historias sumamente complejas en las cuales nos damos cuenta que la enfermedad puede ser una compañía, una condición, una atmósfera, o incluso para algunos personajes llega a ser un detonante de otras experiencias como el amor, ¿no? Por ejemplo, como en el libro de Ethel Krause, cuando ella escribe este poema de Houston y nos va exponiendo lo que hace y cómo se siente, que se va a fumar al baño, en esa época todavía se podía fumar dentro de algunos hospitales, y su desesperación de saber que su marido está ahí tirado en una cama, que ella es amarlo, también nos permite ver y cuestionarnos otro montón de cosas, pero también como incitarnos a esa otra parte que no solo es la desgracia o la parte que se detone en nosotros a partir de la desgracia, ¿no? Entonces, bueno, algo nosotros estamos haciendo en este podcast al que les invitamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciado. Bueno, se me vienen a la mente algunos libros. Uno de mis favoritos, un clásico mexicano de José Rubén Romero, La vida inútil de Pito Pérez. Un libro muy común, muy conocido, que yo creo que en algún momento todos hemos leído o por lo menos hemos visto la película, la historia de un mexicano de la época de los años 50, 60, donde el alcoholismo, justamente una enfermedad que actualmente se considera como tal, narra las vivencias de esta persona en situación de calle que predisponía sobre todo al uso y el abuso del consumo del alcohol y todas las aventuras que vive, pues justamente, pues desafortunadamente a este vicio, ¿no? Que lo lleva a un final trágico.
Le puedo recomendar también uno, a lo mejor es un poco más médico, pero en lo personal a mí me gustó mucho porque habla muy básico los conceptos de lo que es la historia del cáncer. Se llama El emperador de todos los males. Siddhartha, un hombre, es un autor hindú, el apellido es Kubele, algo así, no estoy muy seguro, solamente recuerdo el primer nombre, Siddhartha, que justamente habla de la historia del cáncer prácticamente desde la época prehistórica, desde que el ser humano tiene uso de razón, cómo ha ido evolucionando, cómo las personas se han ido adaptando a los cambios históricos que se han presentado, cómo diagnosticaban anteriormente este tipo de padecimientos, cómo lo vivían en su época las personas con los estudios tan limitados y los tratamientos tan agresivos que existían, las mutilaciones impresionantes que se daban y la sobrevida tan corta que tenían, cómo estas personas tenían que sobrellevar la enfermedad y la familia cómo tenía que hacerlo. Desde la época muy, muy, muy antigua hasta lo que son los tratamientos oncológicos actuales, nos lleva por esta línea de tiempo donde justamente nos hace pensar que hace 10, 20 años los tratamientos convencionales que existían de cáncer todavía se consideraban experimentales y que hoy en día son tratamientos que ya tienen muchas expectativas y que han cambiado completamente la visión y la sobrevida, sobre todo de estos pacientes, ¿no? Y probablemente también los que nos dedicamos a la tanatología, las vivencias y sobre todo las experiencias narrativas de la doctora Elizabeth Kubler-Ross en todos sus libros, donde justamente habla de estas vivencias de sus pacientes, del seguimiento que les da, del proceso de morir, desde que el paciente es diagnosticado con una enfermedad incurable, tipo oncológica, todo la penumbra, todas las condiciones que tiene que pasar físicas, emocionales, espirituales, para poder llegar a un proceso de duelo y pues en algún momento llegar a trascender, ¿no? Y del otro lado, justamente la familia, todo el proceso que está viviendo. Entonces, se nos hace muy interesante, licenciado, todas estas que usted ha estado comentando. Por aquí tenemos algunas preguntas, si me lo permite. A ver, comenzamos. Nos pregunta María, ¿me podría repetir el nombre de los podcasts, por favor? Claro, el nombre es Fuimos, es mucha gente. Sí lo pueden encontrar en Spotify y también en la página de Facebook de nombres. Ahí están tanto los videos como los enlaces a Spotify. Muy bien, por aquí Antonio nos comenta, me gusta mucho cómo aborda esto de que acaba de mencionar del cerebro de mi hermano de Pérez Gay, y es real cómo puede ayudar a la familia a entender cómo cambia la vida al tener una aproximación desde el punto de vista de la empatía y entender el proceso de la enfermedad. Susana nos comenta, ¿nos puede contar sobre obras que traten de la enfermedad física, bueno, y también mental? Por ejemplo, la obra de Elizabeth Kubler-Ross sobre la muerte. No sé si tenga por ahí alguna recomendación, licenciado. Sí, bueno, física, específicamente, también hay una novela que abordamos el podcast, lo comentamos un poco de Julián, que se llama Canción de... Una obra que trata de un hombre que está cuidando y acompañando a su madre que tiene leucemia. Y es un vínculo muy fuerte porque y él de niño la acompañó durante mucho tiempo, durante años, durante todo el país, perdón, alrededor de todo el país, en esta dinámica de su trabajo, y luego cuando ella es grande y se enferma de leucemia, él está a un lado de ella, acompañándola, es escritor, es una novela de autoficción, y él va contando todo lo que recuerda acerca de su madre a lo largo de estos años, ¿no? Y ahora estarla viendo ahí y este padecer, la leucemia y todo lo que implica este acompañamiento, ¿no? Porque además, pues ¿no? Los otros hermanos no están presentes, uno de ellos incluso está en Japón, y pues ella tiene que estar ahí, ¿no? Presente. Ahora, en cuanto a enfermedad mental, pues bueno, hay se me fue el nombre, permítame, Hospital Británico. Es un
Es un libro de Héctor Biel Temperley. Es un poemario, pues, increíble, la verdad. A mí me gusta mucho este libro. Está también, hay algunos poemas de Elizabeth Bishop. Déjeme recordar ahorita el nombre, se llama The House of Bedlam. En español la traducción es La Casa de los Locos, de Elizabeth Bishop. Es un poema también tremendo que hizo Octavio Paz, en la cual precisamente Elizabeth Bishop en ese poema busca reflejar lo que ella ve en otro poeta que está en un manicomio, si no me equivoco, ese es Rapound, va a visitarlo y a partir de su visita a ese manicomio, ella escribe esos son algunos ahorita que me vienen a la mente, pero por ejemplo, también está acerca del asunto físico, del cáncer específicamente. Se publicó hace poco tiempo en español un libro que se llama Desmorir, de una escritora que se llama Anne Boyer. Es muy interesante porque entre ensayo y crónica acerca de cómo una mujer ha escuchado hablar del cáncer, ha sabido que existe el cáncer y cómo a partir de que ella le dan su diagnóstico de cáncer, todo eso se transforma, ¿no? Es decir, ya no puedo ver el mundo igual, ni puedo pensar en esa enfermedad igual ahora que yo lo sé que lo tengo y lo estoy viviendo, ¿no? Entonces, es un libro impresionante acerca de cómo se enfrenta. Muy bien, Esos muchas son gracias. algunos rápidos que me vienen, pero Sí, muy bien. ahorita pienso en algunos más. Por aquí nos están preguntando su opinión sobre John Green, que ha hecho mucha carrera al escribir libros de personas enfermas, si lo ubica y qué opinión tiene al respecto. Ubico el libro de Bajo la misma estrella, lo leí hace un tiempo. Creo que hay diferentes tipos de literatura, pero todo tiene que ver con la manera en cómo nosotros lo asumimos. A mí me parece que son libros, sobre todo, sensibilizar, como este tipo de obras, ¿no? De John. No es literatura que a mí, pero creo que es muy adecuada para adolescentes o para jóvenes que se están empezando a acercar a la literatura o que tienen ya cierto gusto. Creo que puede funcionar bien porque, pues, John Green escribe bien, es un autor muy ágil. Le repito, no es la literatura que a mí me encanta, pero creo que en un primer acercamiento pueden funcionar muy bien para la sensibilización y también para gente que no acostumbra, pueden ser un excelente acercamiento a los libros, ¿no? Muchas gracias. Por aquí nos están haciendo algunas recomendaciones. El Excelente. enfermo imaginario de Molière es un clásico de la literatura que aborda con humor el tema de la hipocondría y la obsesión con la enfermedad. Entonces hay que anotarlo. Claro. La Gran Gripe, la historia de la mayor pandemia de la historia, de John M. Barry. Este libro cuenta la historia de la pandemia de influenza de 1918 que afectó a millones de personas en todo el mundo y tuvo un impacto significativo en la historia moderna. Y el libro El curioso caso de un perro a medianoche es sobre Asperger y está interesante también. Déjame revisar. Encontrando temas más específicos, también van saliendo muchas obras, ¿no? Por ejemplo, acerca del alcoholismo, hay un libro que también es sumamente interesante, que se llama La hora entre el perro y el... Es un libro que publicó Sexto, como unos 15 años quizá, que trata el alcoholismo de una mujer y todo lo que desencadena su alcoholismo, ¿no? Es muy interesante porque la vamos viendo cómo se va deteriorando en su enfermedad. Es muy interesante. Muy bien. Nos preguntan por aquí si tiene alguna referencia sobre Thomas Mann, de un libro que aborda la enfermedad desde el punto de vista técnico. Parece que se llama La montaña mágica. No sé si lo ha leído o tiene alguna referencia con respecto a él. Okay. Bueno, de La montaña mágica, debo ser muy sincero, es un libro que empecé a leer hace, yo creo fácil, unos 10 años, y me consta que es un gran libro. No me encontraba en el momento para leerlo, no lo terminé, pero pues sí, tengo montones de referencias acerca de esta novela, de muchas personas que la han comentado, explicado y dado las referencias de un... Además, hay
pues muchas investigaciones acerca de Thomas Mann en esta obra, ¿no? Tiene mucho que ver, creo, también que la época en la que le escribe, o sea, es un libro de la primera mitad del siglo, del periodo entre guerras, y también de un periodo en el que la literatura tiene un empuje fuertísimo, ¿no? Alemania se vuelven apotentidos, hay premios Nobel de literatura, hay premios Nobel de física, la literatura alemana está, en la economía, perdón, alemana está en un auge tremendo. Entonces, la Alemania también van a tener una explosión fuertísima, ¿no? Surge el expresionismo alemán en la pintura, surge gran filosofía de ese periodo, pero sí, le voy a ser muy sincero, no terminé de leer La Montaña Mágica, espero un día hacerlo y darme la oportunidad, pero la verdad es que no le podría dar una referencia de eso, ¿no? O sea, me acuerdo que pues hay un hombre que llega al sanatorio, no más de eso, la verdad, me mentiría. Muy bien. Por aquí nos están pasando otras referencias. Dice, el pabellón de reposo de Camilo José Cela se aproxima al dolor sin contemplaciones. En El colgajo, el periodista y escritos de Philip Lacon, superviviente del atentado de Charlie Hebdo, relata cómo la enfermedad se sitúa como algo deforma y transforma. Las noches oscuras del alma, de Thomas Moore, es una guía para afrontar momentos difíciles de la vida, un libro que me encanta para tiempos oscuros. Y por aquí también nos dicen El final de la infancia, de Arturo Clarke, nos habla también sobre enfermedades. Bueno, pues sí, tenemos mucha gente que combina justamente esta literatura justamente y nos hace cierta relación. Muy bien, licenciado, pues me da mucho gusto que nos haya acompañado el día de hoy en este webinar, muy interesante. Si nos puede repetir nuevamente los datos de los podcasts, Facebook, Instagram, Twitter, todo lo que tenga para poderlo buscar, porque pues sí, ya nos movió el tapete y pues yo creo que el próximo miércoles por ahí vamos a estar. Sí, gracias. Sí, la página del podcast está en nuestro sitio de Facebook, que es Colectivo Mar de Nombres, así nos encuentran en Facebook, y ahí vamos subiendo los programas. En Spotify pueden buscarlo así como Fuimos es mucha gente, así encuentran los programas. Y bueno, pues son como las redes sociales que más utilizamos, ¿no? Tanto el Facebook para los programas en video y la transmisión en vivo. Hacemos las transmisiones el último miércoles de mes a las 6 de la tarde. Entonces ahí publicamos qué libro se va a leer el siguiente mes. Y también para las personas que no lo pueden conseguir, nosotros afortunadamente, bueno, hemos tenido suerte de que nos han facilitado algunos ejemplares nos han facilitado algunos libros en electrónico y bueno, se los podemos compartir en algunos casos y en otros pues a lo mejor se los quedamos a ver, pero es la de la próxima semana, la novela de Obra Negra, sí la tenemos por si alguien la quiere. Es no necesita más de una semana y entonces si alguien la quiere, nos escribe o en mi Facebook también me pueden encontrar así como Omar Rivera Montero, un mensajito, se las hacemos llegar, ¿no? Perfecto. No, pues ahí nos vemos el próximo miércoles justamente. Creo que para todos nosotros fue muy enriquecedor. Sí, probablemente ya por aquí nos están comprometiendo a que si realizamos un taller de lectura y pues bueno, habrá que platicarlo y con gusto. Claro que sí, bueno, lo podemos organizar. Nosotros organizamos también un festival que es entre octubre y noviembre, es el Festival Internacional de Literatura. Así nos pueden encontrar en Facebook, Festival Internacional de Literatura. Y tenemos varias actividades, organizamos talleres, organizamos lecturas, organizamos conferencias y presentaciones del libro. Entonces, pues bueno, sería padrísimo que pudiéramos ahí también tener algún encuentro o actividad. Perfecto, no, pues nosotros puestísimos en el proyecto. Pues nuevamente agradecerle su tiempo, licenciado, pues a nombre del Hospital Médica Campestre le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación en el webinar del día de hoy. Justamente muy enriquecedor, algo diferente de lo que habitualmente estamos acostumbrados, pero que forma parte de lo que es la cultura, forma parte de lo que es la esencia de
de la salud, de la felicidad y justamente el objetivo de un hospital, que es transmitir toda la información que se lleva a cabo. Le agradezco muchísimo su tiempo y pues bueno, la puerta está abierta para futuras invitaciones. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a todas las personas que nos acompañaron en la transmisión. Un saludo a quienes están por ahí y bueno, pues al hospital, muchas gracias por su amable espacio. Un saludo a todos y un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, también agradecerles a todos ustedes que cada 8 días nos siguen a través de esta plataforma y justamente que podrán descargar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 72 de la serie. Estamos justamente celebrando el Día del Niño y de la Niña y justamente nuestra portada va dedicado para todos los pequeños del hogar. Los invito a descargar esta revista, compartirla a través de sus redes sociales y ahí mismo podrán encontrar la presentación que el licenciado nos presentó a lo largo de este webinar. Y pues bueno, la próxima semana también vamos a tener nuestro webinar, pero ahora vamos a hablar un poco de medicina, vamos a darle el contexto de lo que es la importancia de la cirugía contra el Parkinson, justamente porque esta semana se conmemoró el Día Internacional contra el Parkinson y bueno, que sepamos que existe una alternativa, un procedimiento quirúrgico que nos ayuda a mejorar la calidad de vida de aquellas personas que tienen este mal. Nos acompañará el doctor Óscar Pérez Sánchez, el doctor es neurocirujano y pues bueno, por aquí nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, gracias licenciado, gracias Pablo y gracias a todos que nos ven desde casa.